Un saludo a los amigos de BPI TV. Nos encontramos desde la Universidad Central de Venezuela para llevarles a ustedes una entrevista con el profesor Carlos Hermoso. El profesor Carlos Hermoso es economista, profesor de acá de la Universidad Central de Venezuela, quien nos va a ayudar a analizar hoy todo lo que ha sido este mes de las medidas económicas que ha impuesto el gobierno venezolano. Hace un mes, precisamente, nosotros pudimos conversar con el profesor Hermoso. Invitamos a todos a ver esta transmisión que hicimos a través de BPI TV en nuestro canal de YouTube para que puedan de otra forma comparar el análisis que se hizo en primer lugar y en segunda instancia. En aquella entrevista que hicimos hace un mes, profesor, usted nos comentaba que estamos realmente en una transición, es decir, como en un proceso de dolarización que el gobierno disfraza con toda esta imagen del petro y todo esto que está ocurriendo. Usted indicaba que estamos en una vulgar, así lo calificó, dolarización. ¿Cómo lo ve luego del mes? ¿Sigue ratificando que estamos en medio de una dolarización? ¿Cómo está viendo los precios? ¿Cómo está viendo a Venezuela luego de la implementación de estas medidas económicas? Sí, ciertamente, luego de un mes de iniciado este proceso, ratificamos que estamos en presencia de una dolarización, y no solamente de una dolarización, sino lo que se puso más claramente en evidencia, que estamos frente a un paquete chino, paquete fondo monetarista, paquete del estilo CIPRA, como lo querramos llamar, es un paquete. Y es un paquete, y se demuestra claramente que es un paquete de rescate. Se demuestra cuando el presidente ya ha anunciado lo principal de las medidas, se va para China a buscar dinero, o sea, a buscar inversiones directas e inversiones indirectas. O sea, inversiones indirectas tienen que ver con el incremento de la deuda pública, de la deuda externa de la República, e inversiones directas en el área de la minería. O sea, no es deuda de la República, sino que van a ser inversiones que van a hacer los chinos en Venezuela, en el sector minero y petrolero principalmente. Pero sí, fíjate que los precios, lo que nos demuestran a nosotros claramente es que hay una dolarización que también va a afectar significativamente al ciudadano cuando se incremente el precio de la gasolina. Y si tiene razón el presidente de la República en el sentido de que no han emitido ni un bolívar inorgánico, estaríamos en un incremento de precios no como resultado de la inflación, sino como resultado de ese proceso de dolarización y de ajuste del nuevo signo monetario que tiene como respaldo el petro, que a su vez es expresión de una cantidad de riqueza que está presente en el subsuelo, que conllevará a un incremento cada vez mayor del precio, hasta que por fin se ancle ese bolívar soberano al petro, y que realmente ese signo monetario exprese la riqueza transable de la economía venezolana. O sea, tendremos que ver hasta dónde va a llegar el incremento de precios, no por inflación, sino por los elementos que hemos señalado anteriormente. Por una parte, la dolarización; por otra parte, el incremento de costos, sobre todo lo que tiene que ver con pasivos laborales y en general los costos de producción. Al incrementarse los insumos, también se incrementa el precio, y por supuesto también por especulación. Esos son los tres elementos que están incidiendo pues en el incremento de los precios actualmente. Si el gobierno se mantiene en la política de no emitir dinero inorgánico, bueno, estos aumentos llegará un momento en que se frenarán, pero que van a colocar el salario real en una capacidad realmente muy baja, ¿no? Actualmente debe estar por el orden de los $15. O sea que comenzó el salario mínimo por $30, de acuerdo a lo que decía el presidente de la República, pero ya debe estar por $15, sobre todo si tomamos en cuenta que una cosa es el dólar DICOM y otra cosa es el dólar paralelo. El dólar paralelo está muy por encima del DICOM, y como hay como 5 marcadores, el dólar promedio está aproximadamente en 106 bolívares, ¿no? Muy por encima del dólar DICOM. Entonces, de tal manera que a un mes del inicio de esta política, bueno, tal vez nos quedamos cortos pues en las perspectivas que señalábamos en esa oportunidad. El venezolano va a ser más pobre, el poder adquisitivo va a disminuir. Cuando aumente el precio de la gasolina, va a haber un nuevo disparo de los precios y menor capacidad
del poder adquisitivo del salario, de tal manera que un salario mínimo que comenzó por $30 al cabo de 3 meses puede llegar, no sé, a $5, con todo y que el anclaje conduzca a un incremento del salario en correspondencia con el precio del petróleo, y por lo tanto tendrían que modificar el precio del petro y por supuesto el anclaje del bolívar soberano al petro y el salario mínimo al petro. Profesor, también durante todo este mes han ocurrido una serie de reacciones, bueno, también algunas acciones por parte del gobierno, reacciones por parte de lo que han sido trabajadores, gremios, sindicatos. Pero vamos a empezar con otras acciones del gobierno y después vamos también con lo que ha sido la respuesta de la sociedad civil ante estas medidas, con protesta y otras cosas, otros conocimientos que hemos visto en el país. Pero empezamos con algunas acciones del gobierno. Algunos han calificado que esto también ha sido un poco improvisado. Habló en un momento de un encaje también que va dirigido a lo que es la banca. También vimos lo que fueron los ajustes de las unidades tributarias. Vimos una serie de acciones que la gente indicaba que no tenían como cierta coherencia. Al mismo tiempo también observamos al presidente Nicolás Maduro viajar a China, ¿verdad? Y en este viaje a China también hay mucha incertidumbre. El gobierno, por un lado, indica que es para poder afianzar lo que son estas medidas económicas, pero por otra parte indican que no es dinero líquido que están dando los chinos, sino que es para poder tratar de mantener sus empresas. ¿Cómo ve estas acciones que está haciendo el gobierno? ¿Las ve desadaptadas? ¿Las ve un poco desordenadas? ¿Cómo está observando? Bueno, yo particularmente en ese sentido, en ese particular, creo que el gobierno ha sido tremendamente coherente. Coherente bajo el punto de vista de los intereses y las demandas del Fondo Monetario Internacional. Ahí hace cosa de año y medio, tal vez un poco más, Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internacional, señalaba que nos teníamos que acostumbrar a la posibilidad de que la sede del Fondo Monetario Internacional no sea Washington, sino Beijing. O sea, la posibilidad de que se mude la sede del Fondo Monetario a Beijing o Pekín, como toda la vida le hemos dicho, ¿no? Esto no es gratuito. O sea, China viene ya afianzándose como la primera economía del planeta, es el número 1 en PPA, y eso tiene una gran significación en los cambios de política. Quien determina la política es la cantidad de votos que tengan las potencias en este organismo. Estados Unidos la tenía en el orden de más del 16% de los votos del Fondo Monetario. No sé cuánto estará China. Próximamente va a haber una reunión del Fondo Monetario Internacional donde es una de las cosas que van a determinar es precisamente eso, qué votación tiene cada país, y con toda seguridad China se aproxima cada vez más a Estados Unidos y próximamente lo va a sobrepasar si nos atenemos a lo que dijo nada más y nada menos que la presidenta del fondo, Christine Lagarde. De tal manera que China, como principal acreedor de América Latina y particularmente de Venezuela, le impone un conjunto de medidas al gobierno de Maduro, de tal suerte de que este es un paquete que tiene toda la factura fondo monetarista y específicamente toda la factura china. O sea, quienes elaboran el paquete de rescate de Maduro, un paquete criminal a todas luces, es el gobierno de acuerdo con la orientación de los chinos. Esto es una colonia china. Venezuela ya dejó de ser una semicolonia dependiente de Estados Unidos para convertirse en un país dependiente del imperialismo chino. De allí que el gobierno tome este conjunto de medidas, implante este paquete y va para China. O sea, a rendir cuentas. No solamente a rendir cuentas, o sea, a demostrarle a los chinos que Venezuela ya resolvió el problema de su capacidad de crédito, a cambio de lo cual esperan que los chinos le entreguen. Hay dudas al respecto, pero yo creo que eso lo van a dar, alrededor de $12.000 millones en inversión indirecta y una cantidad significativa en inversión directa. O sea que el gobierno venezolano está confiando en digamos, empréstitos pues, e inversiones de la República China, ¿no? A partir de ahí es que tenemos que ver la coherencia de estas medidas. Si nosotros lo comparamos con el gobierno griego, el gobierno de Cipras, fue un paquete similar. La diferencia está en que ellos lo hicieron con base en el euro. Nosotros lo estamos haciendo con base en un signo monetario que acabamos de inventar, que es el tal soberano anclado a otro signo monetario
que es el petro, porque piensan convertir el petro en una moneda de cambio también. Para eso habría que ver cómo van a configurar ese mercado y cómo van a fraccionar el petro, de acuerdo al anuncio que hizo el presidente de la República el día de ayer. Esto a mí particularmente me resulta coherente, claro, coherente para mantener la capacidad de crédito del Estado venezolano, no coherente en relación con el incremento del salario real de los trabajadores, para nada. O sea, el salario real de los trabajadores va a seguir cayendo, el incremento de precio, la especulación, la escasez, son problemas que se van a agravar en Venezuela, pero el gobierno va a seguir manteniendo una política de cara a las demandas que tienen los acreedores del país, los principales acreedores, que es la República China. Profesor, ahora las reacciones de la parte de trabajadores indicó que esto no es para los trabajadores, pero hemos observado protestas de muchos sectores del país, también como también conocedor de lo que ha sido los derechos laborales, esto de quitar algún tipo de beneficios, también el reclamo de lo que ha sido las contrataciones colectivas, toda esta situación que están demandando los trabajadores, ¿cómo también la está observando esta lucha que están? Yo creo que estamos en presencia de una tercera rebelión. La diferencia con las dos rebeliones anteriores es que esta es una rebelión de los trabajadores. Esta es una rebelión que le encabezan los sectores laborales del país, tanto del sector productivo como trabajadores del Estado, ¿no? Y es una rebelión que ya se está realizando de manera muy contundente. La jornada de protesta que se realizó hace 2 días es una prueba de eso, y todos los días tenemos una cantidad enorme de protesta con todo y el cerco mediático del gobierno. Se conoce las manifestaciones que se vienen realizando. Algo particular que se viene dando es un movimiento asambleístico. Hoy se realizó una asamblea del magisterio en el estado Táchira, con una asistencia enorme y con una disposición de lucha bastante grande. El lunes vamos a hacer una asamblea o un acto donde se va a presentar en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela un pliego conflictivo de un conjunto de sectores laborales del país, donde está también el movimiento estudiantil, por supuesto, profesores universitarios, magisterio, sector salud, y pare usted de contar, donde se va a presentar un pliego conflictivo que va a desencadenar un conjunto de iniciativas. Una de las metas a partir de ese pliego conflictivo, sin duda alguna, es el paro nacional o la huelga nacional que debe decretarse en su oportunidad cuando las condiciones así lo permitan, y refleja el descontento que vienen teniendo los trabajadores. El engaño del gobierno de que aumentó el salario, ya está muy claro, no solamente por el problema de la pérdida del poder adquisitivo de lo que dieron a partir del 20 de agosto, sino también por el problema de la escasez. O sea, ya no se consigue carne, no se consigue pollo, y si se consigue es a un precio inalcanzable. No se consiguen los huevos tampoco. El queso llega hasta 450, 500 mil, ¿cómo serían ahorita? 500 soberanos, 5 mil, qué sé yo, pues. O sea, ya se pierde de vista pues el incremento de precios de artículos de primera necesidad. Tampoco se consigue leche. O sea, la desesperación de la familia venezolana a partir de la implantación de este paquete fondo monetarista de factura china es indiscutible. Eso sigue alimentando el descontento de los venezolanos, de tal manera, como concluimos un material que escribimos hace cosa de un mes, ¿verdad? El gobierno está afianzando un camino para una política erosiva de la economía venezolana, ¿verdad? Pero también está creando condiciones para que los venezolanos podamos salir de él. Profesor, ya para ir culminando, yo quisiera también que nos hablara sobre parte de los anuncios del día de ayer, que también tiene a muchas de las poblaciones en tensión, y hay protestas en el estado Táchira también y algunos otros estados por el problema de la gasolina. Ya dice, el presidente anunció que ya para la semana que viene ya todos van a pagar el nuevo precio de la gasolina, o así se entendió, y también observamos cómo en varias estaciones de servicio ya se está implementando, o se está poniendo en el plan piloto de cómo usar este dispositivo para poder pagar la gasolina a un precio preferencial o a un otro precio. ¿Cómo usted está observando también esto que habló el presidente el día de ayer sobre toda esta nueva forma de vender y suministrar la gasolina, estos anuncios que está haciendo?
Seguramente una de las cosas que le demuestra el presidente de la República a los chinos es que por la vía del incremento del precio de la gasolina van a terminar de cuadrar cuentas. O sea, de lo que se trata es de aumentar la recaudación, pero no la recaudación por la vía del impuesto sobre la renta, sino a través de la presión tributaria. Dicho de otra manera, a través del impuesto pues, que se le cobra a la ciudadanía por el consumo. O sea, un tributo que tenemos que pagarle al Estado venezolano por consumir. Una cosa a todas luces criminal que se justifica tal vez en un país con alto desarrollo y con salarios bastante elevados, qué sé yo, pues la presión tributaria en Suecia llegó a ser hasta del 50%, o sea, por cada 100 coronas tenían que darle al Estado la mitad, pero aún así a cualquier familia sueca le alcanza el salario para cubrir todas sus necesidades e incluso tener capacidad de ahorro. ¿Cómo va a haber un tributo al consumo a los venezolanos que no tenemos con qué comer, ¿no? De tal manera que lo del precio de la gasolina es una medida de carácter estratégico, un objetivo muy claro pues para cuadrar cuentas y demostrarle a los chinos que sí tenemos solvencia para seguirle pagando lo que nos prestan y seguirse endeudando, como en efecto lo hizo en su reciente viaje, de tal manera que eso va. O sea, el aumento de la gasolina va y eso va a generar un conjunto de protestas porque el aumento del precio de la gasolina va a significar nuevamente un aumento de los precios de todas las cosas, de todos los bienes transables en Venezuela, de todos los bienes y servicios, ¿no? Y ese aumento, digamos, lo están preparando, tienen que afianzar una plataforma tecnológica con todas las limitaciones que tiene la transmisión acá en Venezuela. Seguramente están trabajando en esa dirección, pero yo creo que el gobierno tiene toda la disposición del mundo en ser eficiente en esta materia. O sea, eso lo van a imponer, eso lo van a implantar con las consecuencias en el nivel de descontento pues, de los venezolanos. Te repito, es una medida de carácter estratégico, el aumento del precio de la gasolina, el incremento del IVA, el incremento de otros servicios, el incremento de la unidad tributaria y pare usted de contar, simple y llanamente es una política para recaudar fondos para pagarle a los chinos, pues. Muchísimas gracias, profesor Hermoso. Gracias al profesor Carlos Hermoso, que en el día de hoy nos ha permitido entender un poco más todo lo que ha sido o lo que ha ocurrido luego de este mes de implementación de medidas económicas. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó para BPI TV? Héctor Luis Caldera.